es llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable Welker. Hola, buenas noches, bienvenidos al podcast de Godín al líder de la industria, ya en la cuarta temporada, episodio 2. Hoy me encuentro con Gonzalo Alonso, quien es CEO de Cuentas OK y founder de Clounder Tank. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, pues gracias por aceptar la invitación, Gonzalo, un gusto. Encantado de estar aquí y un gusto que se nos una una banda para platicar un rato. Exacto. Hay preguntas al final, pueden ser preguntas a Gonzalo. Vamos a tratar de no tardarnos tanto para que las puedas ayudar a contestar, Gonzalo. Quisiera empezar, ¿por qué haces lo que haces? Porque me gusta. Llega un momento en tu vida en donde si eres muy privilegiado como yo y has trabajado muy duro como yo, puedes escoger hacer lo que quieras. Y yo he escogido emprender con Cuentas OK y es una elección de vida. Entonces, y es un privilegio poderte decir que pues ya me dedico a hacer nada más lo que me gusta. Y no, ya no estoy muy joven, pero tampoco estoy muy grande. Y es padrísimo poder llegar a esa etapa en tu vida y decir, bueno, pues ya nada más hago lo que me gusta. Y en todo lo que hago, nada más acepto las invitaciones que quiero aceptar, hablo en los foros en donde quiero hablar, y lo hago, y le dedico todo mi tiempo productivo a Cuentas OK, pues porque es mi pasión, es donde está mi amor, y el día que ya no sienta así, no importa que sea accionista de la empresa, no importa que sea el director general, no importa, ese día citaré a mis socios y les diré, oigan, ya no, porque ya no lo amo, y buscaremos una solución, ¿no? Y yo me pondré a hacer algo que ame. Oye, Cuentas OK, ¿es lo que has hecho que te sientes más orgulloso o hay algo más de eso? Cuentas OK, yo creo que es de lo que más orgulloso me siento en mi vida, porque por muchos años le ayudé a otros emprendedores a hacer su sueño realidad, trabajando en el mundo corporativo, ¿no? Y aunque me siento terriblemente orgulloso y agradecido por todos los años que pasé en Microsoft, en Google, en Mercado Libre, todos estos lugares muy exitosos, que por cierto se ha dicho, yo participé en muy poquito de ese éxito, hay que ser muy honestos y muy humildes. Pero bueno, después de todo era mi vida y era mi tiempo el que estaba dedicando en el proyecto de otros, que estaba completamente enamorado y creía en ellos. Si me pides que te recite de memoria la misión y la visión de Google o de Microsoft, todavía lo podría hacer sin ningún problema, porque cosas que viví muy a flor de piel, ¿no? Pero una vez más llega un momento en donde quieres dedicarle tu tiempo a tus sueños y a tu pasión. Y la razón por la cual me siento tan orgulloso de Cuentas OK es porque hace 4 años no existía Cuentas OK, no existía el valor de Cuentas OK, no existía la plataforma. Y 4 años después volteas y tienes una empresa que ya está valuada en más de $15 millones, wow, que ya hace más de 320 millones de dólares en transacciones, que valida literal millones de documentos oficiales diarios. Es un banquito, ¿no? En pocas palabras. Y cuando volteas y ves todo ese valor, y cómo se lo entregas al cliente y cómo le cambias la vida a los clientes. Yo, para los que nos están escuchando, suena muy romántico, yo lo sé, no soy un tipo muy romántico, pero sí suena muy romántico. Entonces sí, es donde he decidido los últimos 4 años de mi vida dedicarle todo mi tiempo. Y es una elección, porque además ofertas de trabajo me llegan, por suerte, las agradezco mucho, muy seguido. Y mi sueldo como emprendedor es completamente diferente al sueldo que podría tener si regresara a alguna de estas empresas que me ofrecen amablemente porque piensan que todavía puedo agregar valor. Regresar. Y cuando sigo sopesando las cosas, ¿no? Sigo decidiendo perseguir mi sueño y dedicarle mi tiempo únicamente a esto.
Y emprender es un trabajo de tiempo completo, te lo digo de corazón. Entonces, sí, en Cuentas OK es donde está mi vida, es el barco que estoy piloteando. Todas las demás naves han sido quemadas. De modo que es llevarlo hasta el final, ¿no? Oye, pues primero muchas gracias por aceptar la invitación ahorita que comentaste. Y solamente acepto las invitaciones que yo quiero aceptar. Nos sentimos muy honrados de que nos hayas aceptado la invitación. Oye, ¿qué has sacrificado, Gonzalo, por estar en donde estás? Uf, muchísimo y más. En todos los aspectos. Primero tendría que decir abiertamente que mi vida personal, aunque ya lleva muchos años muy tranquila y en orden, y tengo la fortuna de estar casado con la mujer que amo y es el amor de mi vida y es la compañía de mi vida, también debo decir que ya no le tocó sufrir lo que mis primeros años de vida profesional significaron para toda la gente que me rodeaba, no nada más para mi familia inmediata, ¿no? Entonces, tuve un primer matrimonio que no atendí como debí de haber atendido definitivamente. Tengo 2 hijos de ese primer matrimonio que hasta la fecha siento que ameritan más de todo, ¿no? Y ciertamente yo me reclamo mucho por haber dedicado tanto tiempo a mi vida profesional y no necesariamente estar enfocado en mi vida personal. Y para que se den una idea de lo que quiero decir, en esos años a los que me refiero, yo creo que viajé entre 1 y 1,5 millones de millas aéreas en todo el mundo volando para dirigir la región o dirigir el producto o dirigir lo que fuera que tenía que hacer, ya fuese en Microsoft, ya fuese en Mercado Libre, ya fuese en Google, ¿no? Entonces, esa parte. Después, sueños personales que yo tenía, ¿no? Pues los vas dejando atrás y tienes que llegar a los 51 años para darte cuenta que los dejaste atrás, ¿no? Y no me arrepiento, por supuesto, pero sí que, o sea, me hubiera gustado ser un buen tenista, que es algo que nunca perseguí, pues porque ¿no? Me hubiera encantado llegar a las últimas etapas de jugador de hockey profesional, que casi estuve ahí, y pues no, ¿por qué? Pues porque son cosas que requieren de toda tu atención y todo tu tiempo, y no puedes estar soñando con vidas profesionales en el futuro y demás, y después no, entonces... por ejemplo, yo siempre cuento esto, cuando yo llegué a platicarle a mi mamá lo que quería estudiar, que era filosofía, la pobre mi madre casi se infarta, ¿no? Entonces acabé estudiando algo que tampoco quería. Sí debo de admitir que creo que me ayudó más para mi trampolín profesional, mi carrera profesional. Entonces, sí dejas muchos sueños y sí dejas muchos, y sí lastimas a muchas personas, desgraciadamente. Por ejemplo, mi mamá sería la primera en decirte que mis años corporativos no tuvo hijo. Un día me comentó que para ella los años que estuve trabajando en compañías donde ocupaba puestos importantes corporativos, le recordaban mucho a los años en donde me mandó a estudiar fuera de México. Así es para ella, o sea, son años que no se acuerda de mí, ¿no? En donde yo no estaba presente. Entonces sí he sacrificado muchas cosas, y la gran mayoría de ellas de forma inconsciente, te diría, o sea, no fue un acto de conciencia, tenía objetivos que cumplir y a dónde llegar, y como para bien o para mal nunca me pregunté mucho de lo demás. Ojalá y la vida me dé tiempo y las circunstancias se pongan en su lugar para que muchas de esas cosas las pueda ir componiendo poco a poco, ¿no? Oye, y durante lo que mencionas, la carrera corporativa y ahorita en el emprendimiento, ¿cuál es tu mayor miedo, tanto personal como profesional? Fíjate que no tengo mayores miedos. Probablemente la responsabilidad más fuerte que siento es a la gente que ha creído en mí, en el proyecto que manejo, y a los colaboradores que están a mi lado, que es un equipo brillante de jóvenes
y no tan jóvenes que han decidido dejar todo porque creen que mi sueño es el adecuado, ¿no? Bueno. Y la responsabilidad que siento de llevar esa bandera es gigante. Entonces, más que preocuparme, me ocupo 14 horas diarias para que esas personas que me rodean, ese talento que me rodea, tanto de mis socios que han creído en mí, socios capitalistas y no capitalistas que han creído en mí, socios, mis colaboradores y todo el ecosistema que rodea a esos colaboradores, eso es por lo que más responsabilidad siento. Te diría que es más fácil decirte de lo que no tengo miedo. Okay. Y yo a los 51 años te lo sigo diciendo, y es uno de mis dichos así de diario, es: yo no tengo miedo de volver a empezar. Entonces, si mañana tuviera que volver a empezar todo, no me da miedo volver a empezar. Y de hecho, en mi cabeza todo el tiempo corro escenarios de Gonzalo haciendo hamburguesas en McDonald's porque no le queda de otra, o de Gonzalo inventando un nuevo negocio porque no le queda de otra, y no le tengo miedo. Entonces, creo que es más fácil definirme por ahí, ¿no? No tengo miedo de volver a empezar. Oye, pues sí, generalmente o casi siempre tengo un guión, donde las preguntas que les voy haciendo, pero ahorita que te estoy escuchando, o sea, ya me diste vueltas y ahorita voy a dejar tantito el guión, porque Déjalo. es más profundo, es muy profundo lo que acabas de decir. El tema que tú tienes, eras un máster en el mundo corporativo y trabajaste en las dos, de las dos empresas más grandes que hay actualmente en el mundo, ¿no? Todos quieren tu posición, o generalmente cuando vas a la universidad le estás tirando a tu posición. Generalmente sí. El emprendimiento no nos lo dan. Sí. En tu caso, tú estás, ya que llegas a esa posición, y ahorita que dices, cuando un emprendedor, ahorita que te escuché decir eso, luego sentí hasta como escalofrío, como se me hizo chinita la piel, porque cuando un emprendedor no tiene miedo de empezar desde cero, dice, lo máximo que me puede pasar es dormir abajo de un puente. Entonces, de aquí para adelante es ganar, ¿no? Sí, por supuesto hay temas que tienes que ser muy cuidadoso y muy responsable, ¿no? Hay temas reputacionales con los que hay que ser muy, muy cuidadoso y muy responsable. Hay una razón por la cual todas estas personas creen en mí, ¿no? O sea, y es porque... Pero acabas de decir cosas que son verdades que es importante que las escuche ya afuera la gente. Yo me tardé 22 años en atreverme a emprender. 22 años. Entonces, cuando me atreví a emprender, tuve realizaciones muy, muy importantes que solidificaron las ganas que yo tenía de seguir emprendiendo. Entonces, una de ellas fue darme cuenta la falsa seguridad que te da el mundo corporativo. Porque esto que muy amablemente me dices, gracias Ricardo, de ser un máster y todo, te lo dice todo mundo todo el tiempo mientras estás ahí. Porque además, como te vuelves un líder de un grupo de personas, de un ejército de personas adentro de estas compañías, todo tu ejército, pues, o la gran mayoría de tu ejército, te está apoyando todo el tiempo, ¿no? Porque quiere, tu victoria es su victoria. Entonces, todo el mundo que te rodea te dice que no le estamos rompiendo, eres buenísimo, eres un crack, eres un titán, eres unos que eres la compañía para la que te trabajas, si le estás brindando buenos resultados, evidentemente, y eres un elemento que ellos quieren, se encargan de bañar todo esto de una serie de elementos que solidifican este discurso que te están diciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, si además de que todo el mundo te está diciendo todo el tiempo, oye, qué bárbaro, eres un crack, eres el mejor vicepresidente, bla, 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 tienes chofer y tienes coche y viajas en business, y tienes 2 casas que te puso la empresa para que estés por todas partes como chinampina, y no pagas nada porque pues todo va a la tarjeta de crédito corporativa y bla, 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 te metes a un estilo de vida, ¿no? Que crees que es una realidad única y verdadera, incambiable, y que tú fuiste hecho para eso y se acabó, ¿no? No te lo vuelves a cuestionar, ¿no? Y te da un pánico horrible pensar que un día eso se puede acabar, ¿no? Y entonces un poquito la decisión que tomé, que creo que es de las más sabias que he tomado en mi vida, es, como buen atleta de alto rendimiento, retirarte cuando estás en el pináculo de tu carrera, no en lo más bajo de tu carrera, o ya de salida,
o ya que te pidan que te vayas porque ya ocupaste el asiento demasiado tiempo, ¿no? Entonces yo me tardé 22 años en llegar a la decisión, ¿no? De que esa falsa seguridad que había creado en mi cabeza del mundo corporativo y esa solidificación de que esa era la única realidad a la que yo podía ser eficiente y atender y en dónde resaltar. Cuando me di cuenta de lo endeble que es, de cómo un día te puede llamar tu jefe y decirte, oye, lo siento mucho, pero hiciste una declaración desagradable en Twitter que no me gusta y se acabó tu carrera corporativa, me di cuenta que eso es mucho más frágil que lo que justamente acabas de mencionar. Después de todo, cuando estás en tus proyectos y en tu compañía más, pues depende mucho más de ti de lo que dependía en un corporativo. Yo muchas veces en un corporativo tuve que hacer las cosas porque me decían que así se tenía que hacer, no porque fuera mi decisión o porque yo pensara que fuera lo mejor. En cambio, aquí sí tengo la oportunidad todas las mañanas de hacer lo que yo siento que es mejor y lo que yo veo que es mejor para este ecosistema que he generado, ¿no? Entonces, efectivamente, el gran descubrimiento es, pues sí, en el peor de los casos, vuelves a empezar. Y ojo, mucha gente dice, y vuelves a empezar de cero, y no es cierto, ya nunca vuelves a empezar de cero, porque toda la experiencia que generaste y todo lo que has construido no es que se esfume, ¿no? Es que tienes que aprender a cómo capitalizarlo en forma diferente. Entonces, sí, o sea, y también te digo otras cosas. Hubiera deseado no tardarme 22 años, porque el tardarme 22 años hizo que yo empezara a emprender a los 41. Hoy tengo 51, apenas tengo 10 años de estar emprendiendo, ¿no? Y te voy a decir algo, y lo he platicado con algunos de los invitados que tú has tenido, con Daniel, con otros amigos. Es igual que tener un bebé. Cuando tienes un bebé a los 30, tienes una pila increíble. Si el bebé no duerme en 2 noches y tú tampoco, te despiertas a las juntas al día siguiente y no hay ningún problema. Pero cuando lo tienes que hacer a los 51, es bien diferente. Es bien, bien diferente. Y la batalla mental como emprendedor que tienes a los 51 es muy diferente de la que lo tienes a los 31. Entonces yo en lo personal hubiera querido llegar a estas realizaciones mucho antes, pero claro, es un camino, es un viaje que tienes que recorrer para irte dando cuenta. Y por cierto, que tampoco está peleado tengo muchos amigos muy queridos y admiro a mucha gente muy querida que sigue en el mundo corporativo, es terriblemente exitoso, le va muy bien, pero aquí está el chiste, son felices. Cuando me siento con ellos a tomar un café virtual, los veo, les sigue encantando los millones de millas aéreas voladas, les sigue encantando la responsabilidad, les sigue encantando perseguir estos sueños de otros, ¿no? Yo creo que la gran diferencia es que yo llegué a un punto en donde ya a mí eso no me satisfacía. Eso es lo que te iba a preguntar, Gonzalo. ¿Qué fue lo que te pasó? Porque así como lo describes, eras un emprendedor en una burbuja de cristal. Sí. O sea, no sé cuál fue el punto donde la pudiste romper y dijiste ya, porque ya eras nato. O sea, hablas como ya sé que tienes 10 años, pero hablas como un emprendedor que empezó a los 7, 6 años vendiendo algo para cumplir su sueño, como dices tú, no el de otro. ¿Cuál fue ese parteaguas para darte cuenta de que, pues, emprender realmente era lo tuyo? Mira, mi última chamba corporativa de verdad fue en Grupo Expansión. Y debo de decir que ahí es donde me acabé de dar cuenta que ya no quería trabajar para nadie más que no fuera yo. O mis proyectos o con yo escogiera. Y no tuvo nada que ver con Expansión, por cierto, hay que decirlo. Expansión se portó muy bien y fue una experiencia maravillosa, con gente maravillosa, súper interesante. Tuvo más que ver con mi momento de vida y lo que yo vi que estaba pasando a mi alrededor conmigo, ¿no? Y me empecé a notar que ya no era un buen soldado corporativo, ya no seguía instrucciones al pie de la letra, sin hacerme millones de preguntas que estorbaran a llegar al objetivo. Ya no era un líder tan efectivo porque pues, tenía todas estas dudas en mi cabeza y todas estas preguntas. Entonces, como líder ya no era tan efectivo. Y yo creo que mi gente se empezaba a dar cuenta.
y ocurre una cosa en expansión que fue buena para ellos y buena para mí, y es que se vende grupo expansión de Time a un banco sudamericano, y en ese momento ni el banco me quería a mí, ni yo quería estar en la nueva organización del banco, y yo ya tenía meses, y esto es súper importante, meses platicando con mi esposa y mejor amiga, y contándole cómo me sentía, ¿no? Y ella empezó también a abrirme los ojos de que probablemente ya esta personalidad y este carácter y este bagaje de persona ya no cabía en ninguna empresa por más grande que fuese, ¿no? Y entonces ahí fue donde empecé a hacer un ajuste de vida mental para prepararme hacia lo que se venía. ¿Y qué quiero decir con esto? Mis amigos emprendedores que más o menos han seguido mi camino, pero que cuando saltan del mundo corporativo al mundo empresarial, tratan de replicar el mundo que vivían corporativo en el mundo empresarial, normalmente fracasan terriblemente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque toda esa burbuja que te hizo el mundo corporativo de comodidad, vas a tener que prescindir de ella para, si quieres volverte el emprendedor que pretendes ser, ¿no? Los emprendedores no tienen choferes y múltiples coches y múltiples casas y múltiples secretarias iguales de despensas que les resuelven toda la vida, ¿no? Yo lo digo de broma, pero por muchos años yo creí que los refrigeradores de alguna forma mágica producían las aguas minerales y la comida, ¿no? Porque yo todo lo que tenía que hacer era abrir el refrigerador de mi casa y ahí mágicamente estaba ya todo, ¿no? Y esa preparación en donde me fui preparando para vamos a dejar toda esta vida que además, siendo objetivo, nunca te perteneció, siempre te la prestaron, nunca fue tuyo, el éxito no fue, el éxito de Google no era mío, el éxito de Microsoft no era mío, esos eran éxitos de alguien más que yo afortunadamente me monté en esas plataformas y pude ser exitoso, pero Google, Microsoft y Expansión y Mercado Libre y todas estas compañías fueron buenas conmigo y me prestaron un estilo de vida y me prestaron una personalidad y un apellido, ¿no? Yo siempre digo que cuando estaba en Google no era Gonzalo Alonso, era Gonzalo de Google, ese era mi apellido de casado. Y cuando dejas Google, dejas de ser Gonzalo de Google. Sí. Y tienes que aprender a vivir con ese divorcio. Entonces yo me preparé para ese momento y la combinación de todos estos eventos dio que empezara a emprender. Muerto de miedo. Pero debería decir que el día que empecé a emprender, se me quitó el miedo y lo que era miedo se convirtió en ganas de hacer, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de que sabes hacer mucho más de lo que creías, de que tienes muchas más ideas productivas de lo que creías, de que hay mucha más gente de lo que tú crees que quiere trabajar contigo y compartir el conocimiento que tienes. Y pues todos esos eventos, ¿no? Combinados ahí en una batidora, llegaron al punto en donde cuando se vende expansión, y me va a sentar mi jefe para decirme, yo creo que esto no va a funcionar muy bien. Yo también le digo, yo creo que esto no va a funcionar muy bien. Muy bien, me dijo, qué bueno, porque definitivamente esto no va a funcionar muy bien. Y ese día llegué a mi casa con toda la tranquilidad del mundo y le dije a mi esposa, esta fecha acaba mi ciclo de vida corporativa. Y con gusto te digo que la verdad ya tenía hasta el nombre de la empresa escogida. Ya habíamos dado de alta, ya había dado de alta yo una empresa que no estaba, por supuesto, o sea, no estaba trabajando para nadie más ni nada más, estaba enfocado en lo que tenía que estar, pero ya estaba preparando todos estos pasos. Entonces, cuando se dio el momento, y el primer día que llegué a mi casa ya me quité la corbata y dije, ya se acabó. La verdad es que nunca volví a mirar para atrás.
Oye, Gonzalo, ¿para ti qué es el éxito? El, el- el éxito es una extraña combinación de saber balancear tres mundos, desde mi humilde perspectiva, ¿no? Es balancear lo que yo llamo tu mundo espiritual, y no, créanmelo, yo no soy un ser de luz, no soy de estas personas nueyeras, ni mucho menos, pero por supuesto que sí hay un lado espiritual con el que tienes que estar en contacto, y es un poquito la guía, el compás moral y el compás de razón de tu cabeza, ¿no? Entonces ese es el primer, es uno, y no son en ningún orden, o sea, eso no es por prioridades, sino son tres conjuntos que conviven, ¿no? El segundo lo llamo el mundo profesional, ¿no? Que tiene que ver con tu trabajo, ¿no? Con lo que haces para ganarte la vida. Eh, y el tercero, ¿no? Vamos a llamarlo tu núcleo familiar. Y aquí puedes definir familia como tú la quieres definir. O sea, tu perro y tú pueden ser una familia, Alexa y tú pueden ser una familia. Aquí las definiciones son muy, muy amplias, ¿no? Y en el centro estás tú. Donde intersectan estos tres círculos, en el centro estás tú. Eh, Entre más balanceado tengas esos tres círculos, más exitoso serás en la vida bajo todos los parámetros que puedas medir. Entre más desbalanceados tengas uno, dos o tres de estos círculos en tamaño, proporción y forma, encontrarás que hay menos éxito en tu vida. Entonces, el éxito es un lifestyle que comulga ahí en medio de esos tres factores que te pasas todo el tiempo tratando de balancear mágicamente, ¿no? Malavariar, ¿no? También. Sí, estás malavariando, exactamente. Oye, ¿qué responsabilidad tiene ser director? Si te la tomas en serio, tiene toda la responsabilidad del mundo. El día más feliz de mi vida y el día más triste de mi vida fue cuando me hicieron oficialmente director en Microsoft muy, muy joven, ¿no? Y se lo agradezco mucho a María Ternal y a Mauricio Santillán y a Gerardo Villarreal y todas estas personas que creyeron en mí. Fueron unos locos. Pero ese mismo día se acabó el juego y se acabó el recreo, ¿no? Porque hasta ese momento yo era un colaborador personal en las empresas en donde trabajaba. Lo que quiere decir que si algo mal, por supuesto afectaba a mi jefe, ¿no? Pero el principal que afectaba era a mí. Cuando te vuelves el jefe y empiezas a tomar decisiones, te vuelves en el elefante que va caminando en la sabana y tiene que tener cuidado de no pisar a los ratoncitos. Y esa realización de que ya no era nada más de mí, de que mi vida profesional ya no nada más era mía, era de mis equipos, compartida, y que mi éxito o mi fracaso iba a bajar hacia mis equipos y los iba a afectar directamente. Fue el día que empecé a entender pues la seriedad que tiene una dirección, ¿no? Y después, muchos años después, empiezas a entender cosas como responsabilidad fiduciaria, riesgos corporativos y etcétera, etcétera. Pero mi primer gran realización fue esa, ¿no? Ya no estoy solo en este barco corporativo, ahora soy yo y mi equipo. Sí, generalmente cuando hago esta pregunta dicen mi equipo, el equipo, ¿no? Cuando se olvidan del equipo saben que el equipo los sostiene y por eso están ahí. ¿Alguien te enseñó a ser director? Me Muchas gustaría que personas. me gustaría que me contestaras esta en dos partes. ¿Quién te enseñó a ser director o quién crees que te marcó y quién crees que te marcó para emprender? No, muchas personas. Mira, para emprender, definitivamente mi esposa, Lorena Pablos, que además también es mi socio en algunos negocios, y Daniel Marcos. Daniel Marcos tuvo muchísimo que ver con que yo emprendiera. No, en su momento no se lo tomé, pero hasta me ofreció una consultoría de mi negocio para arrancar bien mi negocio. Imagínate lo generoso que es Daniel, ¿no? En mis vidas profesionales, diría, en Microsoft tuve tres personas que me ayudaron infinitamente y que creyeron en mí, y creo que siguen creyendo en mí, o eso espero, ¿no? Eh, eh, Voy a empezar por las mujeres. María Teresa Arnal, que es una líder indiscutible en el mundo de los negocios, no nada más lo ubico geográficamente en un lugar, y en su posición de mujer líder también ha marcado una diferencia gigante en el mundo.
Y la anécdota que cuento de María Ternal es que era yo tan malo en Excel que me quitaba de la máquina y me decía, déjame, lo hago yo y aprende. Se desesperaba muchísimo conmigo. Y mejoré, no tienes idea, o sea, imagínate cómo mejoré en Excel con ese liderazgo. Y es un detalle muy tonto, seguro se escucha esto María te va a decir, pero este tipo le enseñé mucho más que Excel, que imbécil, ¿no? Sí me enseñó mucho más que Excel, pero eso te enseña el nivel de calidad de detalle de Mariate, ¿no? O sea, no solo te daba enseñanzas de liderazgo genérico, ¿no? Sino se bajaba a nivel campo y te decía, mira, manito, así se hace. Y eso siempre se lo voy a agradecer. Y en Microsoft también Gerardo Villarreal fue una persona que marcó mi vida de manera muy, muy especial. Y después te hablaré de Mauricio Santillán, que es un verdadero ícono de los negocios mundial también, y que muy joven en mi carrera, desde la primera vez que me entrevistó, por algún loco motivo decidió que yo tenía madera, ¿no? Y entre él, Gerardo y después Mariate y muchas otras personas moldearon mi vida en Microsoft y la cambiaron para siempre y se los voy a estar con los tres eternamente agradecido. Después hubo otra persona en Microsoft muy importante, es Daniel Cervantes, que ahora ya se ha retirado viviendo en España, pero él indirecta y directamente siempre creyó en mí, siempre me ayudó. Por ejemplo, el que le habló a Eric Pérez Grobas y a Marcos Galperín, les dijo, busquen a Gonzalo Alonso porque es el tipo de marketing que ustedes necesitan. Cuando Mercado Libre estaban haciendo, imagínate, fue Daniel Cervantes, ¿no? Entonces, un montón que agradecerle a él también. En mi época, en mi corto pasar por Mercado Libre, Eric Pérez Grobas, que es un líder indiscutible, ahora fundador de Jaguar Ventures, en donde hay muchísimo valor que él ha generado para México y con México, con su socio. Marcos Galperín, CEO y fundador de Mercado Libre indiscutiblemente, que sigue siendo un amigo mío, por lo menos así yo lo considero. Marquitos, ojalá y no escuches esto y digas, qué farol este tipo, pero yo sí lo considero mi amigo, es un tipo que admiro y quiero muchísimo. Y Hernán Casá, fundador de uno de los veces más importantes ahora en Latinoamérica, y esos tres fueron piezas claves en mi formación, en mi forma de ver la vida. Además, los tres graduados de MBA de Stanford y yo apenas graduado de comunicaciones. Imagínate la paciencia que me tuvieron que tener los tres para que yo entendiera la visión que ellos querían tener, ¿no? Y demás. Y en Google, dos o tres personas que recuerdo con mucho cariño y mucho agradecimiento. Sukhinder Singh Cassidy, que ahora es una emprendedora clase mundial, y se sienta en los boards más importantes de las compañías de tecnología del mundo. Sheryl Sandberg, que es vicepresidenta ejecutiva ahora de Google, de Facebook, pero en su momento era en Google y trabajamos. Para que te des idea de la calidad de persona de Sheryl, Sheryl viajó a China para pasar conmigo el vuelo de San Francisco a China juntos y podernos conocer. Wow. y que yo pudiera hacer mi trabajo como lo tenía que hacer en China y como lo tenía que hacer en Latinoamérica. Esa es la calidad de persona de Sheryl. Sí. Y no me lo dijo, me enteré mucho tiempo después. Yo creí que había sido completamente fortuito que estuviéramos sentados en el avión y después que pasábamos tanto tiempo en el hotel y demás. Y después me enteré que lo había planeado así al milímetro para poderme ayudar. Esas dos personas muy, muy importantes. Y después, no puedo mencionarlos a todos porque sería imposible, pero yo soy quien soy porque tuve grandes equipos que en lo individual eran mucho mejor que yo, tanto en personas como profesionales. Y cuando tienes ese poder de IQ y poder de humanidad atrás de ti, difícilmente te puede ir mal. Tienes que ser un verdadero tarugo para que te vaya mal. Entonces, esto va para decirles, no hay ni un solo ejecutivo que yo conozca o un solo emprendedor que yo conozca que no tenga como yo una lista de 10 o 11 personas que lo hayan formado, cambiado y hecho. Por último, probablemente en Google, Eric Schmidt, Larry Sergey, que no me gusta mucho mencionarlo, pero los tres fueron piezas muy, muy importantes. Eric, por ejemplo, viajó a Argentina nada más para el lanzamiento que hicimos en Argentina.
y pasar un par de días conmigo, y pasó un par de días conmigo, o sea, estuvo conmigo en la computadora diciéndome qué hacer, cómo hacerlo, ese tipo de cosas. Y los fundadores de Google que se daban tiempo para viajar a todos estos países de Latinoamérica, conocer los equipos, conocerme más a mí. Y pues la verdad es que cuando ves esas grandes empresas y te cuentan estos detalles, después entiendes por qué son grandes, ¿no? Por ejemplo, en Microsoft, Mauricio Santillán consiguió que Bill Gates me invitara a un curso que tenía de 2 años que se llamaba Leadership Series, que era un MBA. O sea, Microsoft me regaló un MBA dirigido por Bill Gates. Wow. O sea, es de esas cosas que dices, oportunidades únicas en la vida. Entonces, atrás de cada persona que vean medianamente exitosa, hay cuando menos 10 o 12 que son igual de chingones que él o más, y que sin ellos esa persona no hubiera podido ser ni una tercera parte de lo que hizo. Yo nada más soy un producto del increíble ecosistema al cual siempre estuve pegado, ¿no? Okay. Oye, Gonzalo, yo de lo que me llevo de aprendizaje contigo hasta el momento es equipo, agradecimiento, porque estás agradeciendo todo lo bueno que te pasó a la gente y tú lo transmites. Ya eso iba. ¿Cómo haces? ¿Estuviste en los lugares donde tú llegabas y el equipo ya estaba, ¿no? Ya me tocó Gonzalo. No siempre, no siempre. En Microsoft sí fue así por un tiempo, mientras estuve trabajando en lo que llaman ellos el negocio core, que es Windows y Office, pero en cuanto empecé a hacer lanzamientos y cosas de digital, pasé a un mundo donde no había equipos y había que empezar de cero. Y cuando entré a Google, que yo creo que fui el empleado 1000 en Google, un poquito menos, o sea, de los primeros muy poquitos empleados, Latinoamérica no existía. O sea, cuando te digo no existía, es mis primeros 6 meses de empleado en Google, nadie sabía qué estaba haciendo, ni dónde estaba, ni qué estaba, porque lo que estaba es encerrado en San Francisco, creando la estrategia para la región. Y desde el empleado 0 hasta el empleado cuando menos 300 en la región o 400 en la región, todos y cada uno de ellos pasaron por mí, y cuando ellos pasaron por mí es o los entrevisté, o vi su currículum, o di la autorización para que se les contratara, o estuve en los comités en donde se aprobaban estas personas y los revisábamos, pero no hubo ni un solo colaborador, desde el que limpia hasta la que vendía, hasta AdWords, hasta todos fueron filtrados por el sistema Google, y yo estuve en esa filtración. O sea que sí, o sea, es una parte muy importante de tu vida. ¿Y qué sí? O sea, ¿qué te gusta ver en un colaborador? Dices tú, todos o la mayoría pasaron por mí. ¿Qué veías en ellos? Pues mira, con el tiempo que haces tu lista de cosas que crees que contigo y con tu tipo de liderazgo y con el ecosistema al que los vas a pegar funcionan. En mi estilo de liderazgo, y además después invertimos muchísimo dinero para confirmar esto, hay 3 o 4 intangibles que funcionan muy bien. El primero es que sean personas muy viajadas, que hayan viajado mucho. Y no tiene que ver con que me gusta que el glamour del viaje, tiene que ver que Miguel de Unamuno decía que la cura para el nacionalismo es viajar. Y yo estoy completamente, decía, el nacionalismo se cura viajando y el nazismo leyendo, así decía Unamuno, y yo estoy completamente de acuerdo. La personalidad que te genera el viajar, la exposición que te da el tenerte que dar cuenta que hay un mundo diverso allá afuera al que te tienes que adaptar, y que probablemente es mejor que el mundo que te enseñaron a ti, son elementos muy importantes. Entonces, viajar es algo muy, muy, muy importante. Aprender o tener la capacidad de expresar varios idiomas. Y por idiomas no nada más quiero decir inglés y español, también valen los de computación y muchos otros científicos, pero la capacidad de tu cerebro de plástica, de poder manejar varios lenguajes en el mundo profesional en donde yo he vivido y sigo viviendo, es muy, muy importante, y es un factor relevante. Y lo tercero que me fijo es en el certificado de autenticidad.
Los grandes colaboradores con los que yo he colaborado son auténticos, irrepetibles, únicos, y tienen características que los hacen así. En Google a ese factor lo llamamos googliness. Y son tres cosas, son tres intangibles que busco muy, muy, muy importantes. El cuarto tiene que ver un poco con carácter, y es que no sean personas impositivas. Yo busco personas que estén abiertas a la diversidad, al cambio de opinión, al debate, al sano debate, ¿no? Y a escuchar y dar opiniones. Entonces, son intangibles, pero en mi caso son 4 filtros muy importantes que todo el tiempo estoy buscando en el talento que me rodea. Y en mí, o sea, todo el tiempo me estoy preguntando yo si estoy siendo lo suficiente, o sea, abierto y diverso, si estoy saliendo lo suficiente o no de mi casa. Claro, en pandemia pues imposible, pero antes de pandemia sí. Y en cuanto se pueda esto, créemelo, yo vuelvo a empacar mis maletas y vuelvo a aprender del mundo, ¿no? Entonces sí, esos son los factores que yo busco en la gente. Y las ganas de aprender. La verdad es que puedes no saber nada, pero si tienes ganas de aprender, todo se puede hacer. Y si no sabes Excel, que te enseñe, ¿no? Y si no, que te quiten tantito y que te digan cómo hacerlo. Exactamente. Oye, ¿qué tipo de líder te consideras? Creo que he tenido muchas etapas de liderazgo, algunas de ellas muy desafortunadas y malas. En la etapa en la que me encuentro ahorita, es de un liderazgo de mucho empoderamiento y mucha empatía. Soy un líder muy empático y no me importa lo que digan los críticos allá afuera. Creo que el camino de la empatía es el camino a la productividad y el éxito. Okay. ¿Cómo decides darle las gracias a alguien en un proyecto? Primero pagándole bien, y eso es lo más importante. En Cuentas OK, por ejemplo, te diría, todos estamos muy por arriba de la remuneración promedio del mercado, y es una discusión que tengo con mis colaboradores súper seguido. Hay una regla que me encanta. En Cuentas OK nadie puede ganar más de 10 veces de lo que gana el que menos gana en la compañía. Wow. Y eso me ayuda mucho a mantener a todo mundo en un rango. Y cuando te digo todos, es hasta incluye la de la limpieza. Entonces, la discusión en Cuentas OK, cuando quieres ganar más, muchas veces va relacionada a, pues, ¿cómo le hacemos para que Mari, la de la limpieza, gane más? Wow. Si encontramos la forma en que Mari de la limpieza pueda ganar más porque contribuye más a la empresa, eso hace que todo el rango salarial suba, y entonces yo ya te puedo subir a ti el sueldo, ¿no? Y entonces pones a tu mejor talento a pensar qué hacer con todo tu talento. Y esa es una muy buena fórmula para tener al roster de personas en la empresa balanceada, ¿no? Entonces, la primera forma es remunerarnos bien. Y la segunda, y te diría en paralelo, es reconocimiento. Todos los seres humanos vivimos alrededor de algún tipo de reconocimiento. O el de nuestra esposa, o el de nuestra mamá, o el de nuestro papá. Normalmente es mamá o papá. Tengan mucho cuidado. Y como líderes, para mí, dentro de ese capítulo de empatía, reconocimiento es muy, muy importante. ¿Y qué aspectos consideras para ya despedir a alguien? El tema despido es terrible. Porque además yo me he tenido que volver un experto haciéndolo. ¿Y qué quiero decir con eso? Normalmente cuando despido a alguien salen muy felices de mi oficina. Y es porque como les expongo la situación, normalmente les hace ver que les estoy dando la mejor de las salidas o en fin, ¿no? Pero básicamente hay 3 cosas a las que yo me apelo, ¿no? Uno, al reglamento de donde estés. Entonces, hay un reglamento, hay que cumplir ese reglamento. Hay capítulos en ese reglamento en donde indican que es ameritorio a que tú pierdas tu trabajo, y pues si rompes alguno de esos capítulos, lo siento mucho, pero tengo que accionar. La segunda es la ley. O sea, yo soy una persona muy presente de la ley, para bien y para mal.
Y pues si rompes con la ley, tienes poco que tener que ver conmigo, con la empresa. Es decir, antes que nada, somos fieles a la ley, ¿no? Y tercero, y esto es un poquito más suave, ¿no? Pero sí hay un código muy claro de moral, hay una expectativa muy clara de lo que está bien y está mal, y no que sea el único elemento que tome cuando voy a despedir a alguien, pero por supuesto que si hay una falla moral, sí es algo a tomar en cuenta, y lo tomo un poquito más como sopesarlo, porque la moral es algo que cada quien porta, ¿no? Entonces es bien difícil expresar la moral de una empresa más allá de su reglamento. Pero sí, por supuesto que, por ejemplo, yo no tolero que en mis equipos haya un mala onda, un mal vibra, ¿no? O un alcohólico. Entonces, a veces el mejor favor que le puedes hacer al alcohólico es despedirlo para que se ayude, ¿no? Sí. Oye, el tema ahorita mencionaste que el éxito te lo presta la compañía donde estás, y dijiste, soy Gonzalo de Google. Era Gonzalo de Era Google. Gonzalo de Google. Ahora el tema, y dijiste, es como prestado. Veo tus redes sociales y pones Gonzalo Alonso. ¿Ya le estás metiendo a tu marca personal? ¿Y por qué? No, mis redes sociales es un acto personal. Si ves mi contenido, son opiniones personales y es muy poco de negocios. Entonces, no, es decir, siento que siempre le he metido a mi marca personal siendo una buena persona, teniendo una buena ética profesional, una buena ética de trabajo y tratando de tener una buena reputación. También estoy seguro que no siempre lo he logrado. Estoy seguro que allá afuera encontrarás a muchos que no están de acuerdo ni con mi ética, ni con mi persona, pero por lo menos ese es mi intento y es mi objetivo, ¿no? Y no, lo más importante para mí ahorita no es mi marca personal, ni nunca lo ha sido y nunca lo será. Lo más importante para mí es mi empresa, la organización y el equipo. Tal cual, yo paso a un segundo o tercer plano. Yo nada más soy un facilitador, Ricardo. Soy un facilitador con muchas canas y con mucho pedigrí, pero nada más soy un facilitador, no soy nada más ni nada menos. ¿Cómo defines a un gran ser humano? Ah, caramba. Pues alguien en contacto con su realidad, ¿no? Y que intenta estar en contacto con la realidad de los otros, que es la empatía. Entonces, un gran ser humano tiene que ser un gran empatizador, ¿no? Fíjate, Ricardo, yo tengo la teoría de que en la vida no todo mundo, casi nadie te va a llegar a conocer bien. La gran mayoría de las personas que vas a conocer te conocen por un promedio de 5 minutos, no más. Esa es la atención que te brindaron, esa es la presencia que tuvieron y que tú tuviste. Entonces tienes 5 minutos, más o menos, para causar una impresión en alguien que va a durar probablemente toda una vida. Y me encantaría decirte que siempre he aprovechado bien esos 5 minutos, pero desgraciadamente la realidad es que no. Hasta hace muy poco no tenía conciencia de esto y no aprovechaba mis 5 minutos. Entonces, la forma en como yo trato a todo mundo, es que se trate de llevar lo mejor de mí en esos 5 minutos. No importa el momento que yo esté viviendo. Que trate de que esos 5 minutos con esa persona sean la mejor versión de mí, porque probablemente van a ser los 5 minutos que me van a representar por el resto de mi vida con esa persona. Y creo que si todos fuéramos un poquito más conscientes de esto, trataríamos de ser mejores personas con todo mundo, lo que signifique mejores personas, ¿no? Porque sabríamos que esa carga que parece ser muy efímera va a ser muy pesada y muy duradera en el tiempo, ¿no? Entonces, traten de que esos 5 minutos sean los mejores 5 minutos que la otra persona haya pasado con alguien más. Y en 50 años van a encontrarse en un lugar mucho mejor que si no lo hicieron. Wow. Oye, ¿cómo compaginas tu vida laboral, familiar y de amigos? Pues ahora ya la compagino mucho más fácil, porque soy no dueño de mi tiempo, porque nadie es dueño de su tiempo, es una falacia, pero sí soy administrador único de mi tiempo.
Y eso quiere decir que yo priorizo a quien quiero y como yo quiero y cuando yo quiero, ¿no? Y yo me atengo a las consecuencias de esa priorización, ¿no? Entonces, también debo decirte que a pesar de que estoy fit y hago ejercicio y como muy bien y soy muy saludable, tengo problemas de salud, tengo una enfermedad que no tiene para atrás y que ya me toca administrar el resto de mi vida. Tengo problemas en el corazón, es decir, ya no soy un chaval de 2 años, ¿no? Entonces, cuando metes todo eso y lo sopesas, ¿no? Te hace redefinirte como ser humano en muchos sentidos. Y en ese sentido, ya no me defino como la persona que siempre está conectada o siempre está trabajando. Ahora me defino como la persona que está trabajando y está conectada cuando tiene que estarlo, y cuando no lo está haciendo otras cosas que son una prioridad para él, como estar con mi familia, o con mis animales, o dedicarle tiempo a mi salud, ¿no? ¿Tienes una rutina diaria y de fin de semana? Tengo una rutina diaria y de fin de semana. De fin de semana no tanto, aunque te diría, sí, pero sí soy un tipo muy rutinario entre semana. Y cuando rompo la rutina, la rompo por algo. O sea, por ejemplo, mañana voy a romper la rutina a las 6 de la mañana por las Olimpiadas, ¿no? Sí. No debería estar viendo deportes a las 6 de la mañana, pero mañana sí voy a estar viendo deportes a las 6 de la mañana. Pero sí, típicamente soy muy rutinario y muy disciplinado hasta en mi comida. Ok. Oye, 3 libros favoritos y por qué. No me gusta hablar de libros favoritos, tal cual, entre otras porque yo escribí un libro, ¿no? Entonces, Igual sí, el mío. es difícil. Hay ciertamente algunas lecturas que han cambiado la forma en que pienso. Cuando leí The Long Tail, cambió mi perspectiva completa de la vida y los negocios. Cuando leí Wisdom of the Crowds, cambió mi perspectiva completita de la vida y los negocios. Cuando leí Guns, Germs and Steel, cambió completamente cómo veía la economía. Cuando leí Freakonomics, cómo veía los fenómenos en el mundo. Entonces, sí tengo como 10 libros como los que te acabo de mencionar, que a los que les atribuyo muchas cosas de cómo pienso y demás. Y ahora ahí te va el shock, que esto siempre que lo digo choquea a Daniel Marco, choquea a mis socios, choquea a todos. Llevo cuando menos 3 años de no leer nada de negocios. Porque llegó un punto en donde sentí que todo lo que estaba leyendo era un refrito de algo que ya había leído o que ya... y entonces llevo generosamente regalándome novela tras novela, tras novela, tras novela por muchos meses y soy un ser humano muy feliz. Eso no quiere decir que no leo nada de negocios. Okay. Por supuesto que leo mucha información. Nada más quiere decir que cuando agarro un libro, cuando lo agarro con fines lúdicos 100%. Ahorita estoy leyendo la última novela de Ishiguro, de Kazuo Ishiguro, y qué bárbaro, una bestia, es una cosa impresionante cómo escribe ese tipo. ¿Un podcast estás escuchando? Escucho muchos podcasts, ¿sabes? Muchísimos, empezando por De Empresa a Empresa, que reescucho cada uno de los que hago. Pero una vez más, no son los podcasts que tú pensarías escuchar. Por ejemplo, en español escucho Azul Chiclamino, que es completamente lúdico. En inglés escucho mucho True Crime mientras estoy haciendo ejercicio. Y estoy escuchando muchos audiolibros últimamente. Como la bicicleta, que es el ejercicio que hago, demanda mucho tiempo para alcanzar buenos niveles de ejercicio. Entonces, estoy escuchando libros. Si quieren, ahorita hablando de libros y cuál es tu favorito, si me preguntas de lo último que leí, qué es lo que le recomiendo leer a todos, La estructura del tiempo, The Structure of Time, de Rivelo. Es uno de los libros más maravillosos que he leído en los últimos 20 años, probablemente. Ok. Gonzalo, pasamos a la última sección. Te voy a decir una palabra y por favor la primera palabra que te venga a la mente. ¿Estás listo? Sí, nunca, pero sí. Amor. Mío.
Trabajo. Mucho. Líder. Empático. Google. Wow. Organización. Empresa. Cuentas ok. Pasión. Vida. Mercado Libre. Wow. Inicios. Inspiración. Mi esposa. Amistad. Olivia, mi perro. Tecnología. Humanidad. Futuro. Tiempo. Talento. Único. Cuentas ok. Unicornio. Pasado. Em, Pasado. Sin importancia. Consultoría. Híjoles, agotadora. México. Decepcionante. Escalar. ¿Escalar? ¿Sí? Híjoles, adrenalina. COVID. Infinita tristeza. Jefe. Yo. Disrupción. Ruptura. Familia. Híjoles, tesoro. Equipo. Familia. Innovación. Cambio. Gonzalo Alonso. Gonzalo Alonso. Wow, wow, qué buenas respuestas. Oye, por último, la última pregunta. Si alguien quiere preguntar en el chat, por favor, y ya, esta última pregunta para si nos ayudas, Gonzalo, si es que alguien pregunta, es, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren escalar dentro de una organización, o los que quieren emprender, o los que van saliendo de la universidad? ¿Qué te gustaría decirles? A todos ellos les quiero decir dos cosas. La primera es que todo el entrenamiento que están recibiendo no es para algo en específico, es para agregar valor a su profesión, a la vida, a la sociedad y al mundo. Esa es su chamba. Su chamba es agregar valor. No tienen otra cosa que hacer en el mundo más que agregar valor. Si agregan valor, van a llegar a todos los demás objetivos que quieren llegar. Pero todo empieza por agregar valor. Entonces, ese sería como uno de los consejos, ¿no? Y el otro es, esto es un maratón, no es un sprint. Y aunque probablemente vean carreras a su lado que crecen como sprint, créanme que 51 años de experiencia me dice que los que mejor llegan y los que más duran son los que saben correr el maratón. Entonces, no vayan por el sprint. Esa no es una carrera ganadora. Vayan por el maratón. Oye, Gonzalo, pues, ¿cómo te sentiste? Súper cómodo. También, Ricardo, yo vivo enfrente de un micrófono, entonces no me preguntaste nada que no haya pasado por mi mente o me hayan preguntado. Y me encanta hacer, cuando digo que sí estas cosas es porque tengo muchas ganas de exponerme a la audiencia y ser abierto. Entonces, pues nada, un placer haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Lo disfruté muchísimo. Sí, muchas gracias. Había preguntas que si decías, híjole, te quedas pensando porque cuando los invito al podcast es más personal y no les hablo, oye, la innovación y cómo es el futuro y todo, porque sé que eso ya lo ven en muchos lados. Pero cuando les tomo las preguntas personales, porque la persona es la que hace eso, la persona es la que genera las actividades. Y por eso me gusta preguntarle esto, porque primero es la persona y después todo lo demás. Estoy completamente de acuerdo contigo. Oye, pues ¿dónde te pueden encontrar, Gonzalo? ¿Nos platicas un poquito de Cuentas OK? Un poquito qué Cuentas OK y tus Claro. redes sociales. Cuentas OK es una fintech mexicana, que lo que quiere decir es que es una empresa que juntamos tecnología para mejorar finanzas. Es una plataforma o una aplicación, como le quieran decir, en la nube, que quiere decir que vive allá afuera en el Internet, y está hecha para todas las empresas mexicanas, para que puedan administrar su empresa concretamente, para administrar los pagos, los pagos y la cobranza. Entonces es una plataforma todo en uno, en donde tú administras tu empresa a través de las facturas electrónicas y puedes realizar pagos y administrar todo el proceso de cobranza.
todo en una sola plataforma. Ya tenemos 3 años en el mercado mexicano, hemos transaccionado más de $350 millones, hemos validado más de 1 millón de documentos, tenemos literal miles de usuarios que han probado la plataforma, y pues es una tecnología orgullosamente mexicana que ya estamos casi listos para empezar a sacar a otros países, y que con el apoyo del consumidor mexicano pues nos ha ido muy bien. Lo encuentran en www.cuentasok.com. En cualquier red social que se metan, pongan Cuentas OK y van a encontrar acceso a la plataforma. Y es una excelente forma de tener. La gran mayoría de las empresas en Latinoamérica truenan por razones administrativas, porque no hicieron bien su administración. Mi sueño es que con Cuentas OK ni una empresa más vuelva a tronar, porque tienen las herramientas para administrar su empresa correctamente, y entonces libran la barra, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, Gonzalo? No, Ricardo, agradecerte muchísimo a ti y a los muchos o pocos que nos escucharon, y pues invitarlos a que sean personas muy presentes, que traten de contribuir en todos los aspectos de su vida lo más que puedan. Vale, pues muchas gracias a todos. Charla podcast se queda grabada en las cuentas de Twitter, de Facebook y de LinkedIn, y en 8 días se encuentra en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Ricardo. Muchas gracias.